Biblia, especialmente en los Salmos, se utiliza la expresión oprimidos para representar no a una nacionalidad ni a una etnia, sino a todos aquellos que tienen una necesidad y también que no tienen quien defienda su causa. Normalmente podríamos ver pobres, necesitados, son expresiones semejantes, pero los salmistas son cuidadosos, seleccionando sus palabras, al no describir que solo los israelitas. No, no, es hablando en el contexto mundial. Por eso nosotros podemos llevar ese concepto y llevar esos mismos principios al día de hoy. En aquel tiempo, una viuda, que era una mujer que había dejado la casa de su padre para unirse a su esposo, y luego de un tiempo moría el esposo, quedaba a la merced de la sociedad. No tenía nadie que le proveyera, entonces estaba desfavorecida, por así decirlo. Asimismo, los huérfanos, ya podría ser de guerra, que los padres murieran de causas de enfermedad, los desvalidos también, los que tenían discapacidad, todos ellos eran oprimidos en el sentido de que no tenían un defensor. Pero la hecho se nos muestra cómo Dios tiene especial interés en esas personas. Obviamente Dios defiende su causa. De hecho, en Deuteronomio se explica cómo el pecado hacia esos individuos es mucho más grave y aborrecible para Jehová. También entre ese término de oprimido involucraba también al extranjero, que no era israelita. Entonces, la generosidad que el Señor está pidiendo que muestre el pueblo de Israel, no solamente es entre ellos mismos al prójimo, sino también a todos alrededor. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotros como cristianos. Bien, así es. La lección dice que Dios tiene cuidado y preocupación por la justicia en relación a los diversos grupos de vulnerables, o sea, incluyendo a los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros también. Eh, entonces la pregunta es, eh, cuando pensamos en pobres y necesitados, ¿qué hay entre nosotros? O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Muy bien, esa es una excelente pregunta y de hecho no solamente como cristianos deberíamos hacerla nosotros, sino que también el mundo nos cuestiona por eso. O sea, decimos ser hijos de Dios y Dios se preocupa por estas personas y nos pone a nosotros como sus manos en esta tierra. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuánto en el día pensamos en los pobres? Y ahora, no solamente cuánto pensamos, sino qué hacemos. En la iglesia adventista existe una organización que se llama ADRA, es benéfica para esas personas que no podemos alcanzar, en situaciones de crisis, cuando ocurren desastres naturales. Entonces, viene esa organización y nosotros podemos ayudar, pero que nos limitamos ahora nosotros como cristianos a damos el dinero y que ellos resuelvan. Obviamente no, el Señor nos llama en nuestro entorno a estos pobres necesitados que podemos alcanzar, poder suplir esa necesidad. Orar por esa persona está bien, pero también, ¿qué estás haciendo para suplir esa necesidad, ese esfuerzo, para ayudar a esa persona que está en esta situación? Entonces, no solamente dejar que una organización externa o un cierto individuo tome la acción, sino como cristianos estamos llamados a actuar en esta situación. De hecho, Cristo, Jesús, toma el lugar del pobre y el desvalido. Y pone el ejemplo de cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando tuve hambre y me diste de comer, sed también, menciona cuando estuvo preso y encarcelado. Entonces, Jehová se identifica con el que está sufriendo. Entonces dice, por cuanto a él se lo hiciste, a mí también me lo hiciste. Pero entonces hay una advertencia para nosotros como cristianos, porque Jehová así mismo dice, al que no me lo hiciste a mí, también a ellos, como perdón, no se lo hiciste a ellos, a mí me lo negaste. Y es desechado esta persona. Entonces, como cristianos, no es un consejo que Dios está dando en esa situación de que debemos ayudar a pobres, sino que es un mandato. Si somos verdaderos hijos de Dios, va a generar esa sensación en nosotros de poder ayudar al pobre, al desvalido, al huérfano, al necesitado, y debemos también esa necesidad suplirla y actuar como manos de Dios. Bien. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Así es. Esta es una queja no solamente de los profetas, sino del pueblo de Israel ante cómo los líderes que han sido designados, tanto los jueces, los reyes, toman decisiones sin sabiduría. Entonces, esas decisiones lamentablemente afectaban también al pueblo. O sea, y eso pasa también en el día de hoy. Tenemos líderes, no solamente espirituales, sino políticos, y todas las decisiones que ellos hacen nos afectan. O sea, si hay una malversación de fondos, obviamente ese dinero que podría ser empleado en un barrio pobre, en un sector, o cierto propósito que pudiera beneficiar al pueblo, por malas decisiones podría el pueblo padecer. Obviamente, y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Entonces, estos jueces y estos reyes
al tomar malas decisiones, afectaban negativamente al pueblo. También tomaban malas decisiones en sus juicios. Cuando le llevaban casos a ellos, obviamente, desfavorecían al necesitado, a la viuda, la despreciaban, los despreciaban a ellos y favorecían al poderoso, al malvado. ¿Y qué provocaba esta actitud? Lo mismo que provoca hoy. Al tú favorecer al malvado, los demás que están observando entienden que ese es el camino correcto. O sea, si el malo es el que le va bien, entonces yo voy a hacer la maldad y me va a ir bien como ellos. Entonces, el pobre sufría. Entonces, aquí es que se hace ese llamado. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Esa es una reclamación a los líderes. Así es, esta lección, yo estaba leyendo en el principio de la lección, que habla sobre la autoridad que le dio Dios a los dirigentes, pero también aclara que estos dirigentes debían actuar era conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de ellos, promulgando paz y justicia al pueblo de Dios, cosa que actualmente es algo que no hacen los dirigentes. Así es lamentable cuando ocurre eso, tanto dentro del pueblo de Dios como fuera. Sí. El Salmo 82 aborda ese punto, acerca de la autoridad que tenían ellos. Me encantaría que tú lo leyeras, por favor, Salmo 82. Ok, vamos entonces a leer el Salmo 82. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así es, vemos una expresión que puede ser un poco complicada para algunos, que es cuando los llama dioses. Ahora, nosotros entendemos, y también los judíos así lo entendían, el único Dios es Jehová de los ejércitos. De hecho, oye Israel, tu Dios uno es. Y la palabra dice Ejad, en el sentido de que es uno en la pluralidad, que estamos hablando de la Trinidad. Pero ahora, cuando se refiere a esto, esta expresión de dioses se está refiriendo burlonamente acerca de los dirigentes de Israel. ¿Por qué los llama así? Bueno, porque habían despreciado las leyes de Dios y las leyes civiles que ellos tenían, entonces implementaban sus propias leyes y burlaban de eso. Entonces se hacían a sí mismos dioses y en su soberbia así se creían y así actuaban. Entonces, burlonamente es que Dios emplea este término de dioses, porque así mismo crean, pero le dice que al final van a morir como cualquiera. Obviamente, el precepto, como tú lo habías mencionado, para el juicio que debían emplear tanto los jueces de Israel, los príncipes de Israel y los reyes de Israel, era la ley de Dios, no su propia ley. Vemos como en el Salmo 82, como tú lo dijiste, se refiere a la apostasía de aquellos líderes que se creían dioses y expresa cómo van a caer, cómo van a morir como hombres, porque a fin de cuentas eso era lo que ellos eran, a pesar de que ellos se creían superiores y se hacían dioses a ellos mismos. Así es, y algo interesante que remarca la lección es que obviamente no podrías referirse a dioses paganos, primero porque no son reales, la Biblia lo expresa, no oyen ni ven esas figuras, pero también porque le está reclamando por su liderazgo. Y el liderazgo no se le dio a dioses paganos, obviamente, se le dio a los príncipes del pueblo. Entonces, ese es otro punto en el que podemos encontrar en la Biblia, que no se está refiriendo a dioses de otras naciones, sino simplemente a los gobernantes. Ok, una pregunta que me dejó esa duda es, ¿qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe proteger? Muy bien, ocurren situaciones como la que vemos hoy en día. Vamos a irnos en lo normal, fuera de la iglesia, en el aspecto a nivel global. Cuando un líder toma una mala decisión, eso afecta al pueblo. Vemos que puede ocasionar guerra, puede ocasionar muertes, hambruna, masacre, todo eso a producto de malas decisiones humanas. Entonces el gobierno humano lleva a la perdición humana. Cuando el gobierno humano no está guiado por el gobierno de Dios, cuando ignoran su ley y toman decisiones arbitrarias, afecta al pueblo. Obviamente todas esas decisiones afectaban al pueblo también de Israel.
Cuando ellos decidían hacer algunas cosas o ignoraban ciertos casos, traía repercusiones sobre el pueblo y traía repercusiones sobre las próximas generaciones porque se degradaban a la imagen de esas injusticias. Exacto, eso es algo por lo que muchas personas prefieren seguir al mundo antes que seguir la iglesia, porque tachan como la iglesia como una secta, como un grupo de personas tóxicas que promueven una libertad ahí entre comillas, porque esos líderes están teniendo una mala gobernación de la iglesia y están acarreando de una forma incorrecta que está en contra de la voluntad de Dios. Brian, entonces, ¿qué sentimientos transmiten estos salmos? Muy bien, primero transmiten indignación de parte del salmista, transmiten disconformidad ante la situación del mundo. Vemos como también expresa Eclesiastés, como expresa Job, que estamos en una creación contaminada por el pecado, por lo tanto es injusta. Vemos que el malo prospera, entonces decimos, Señor, pero derrama tu ira sobre ellos. Ahora bien, Dios prometió hacer eso en un día final, en el día del juicio final en la sociedad. Después del milenio, vemos que Dios va a dar castigo justo a cada uno, como según sus obras. Dios juzgará justamente. Y ahora, eso es maravilloso porque, primero, nos da esperanza a nosotros, pero también al cristiano le quita algo que el ser humano quiere para sí, que es el derecho de la venganza y el derecho de hacer el mal por el mal. Entonces Dios dice, no, mía es la venganza. Entonces nosotros como seres humanos estamos llamados a ¿qué? A ser perdonadores, a ser comprensivos y a ser amistosos, mostrando el amor de Dios al mundo y dejar todo el juicio y toda la venganza a Él. Entonces, así como seres humanos, nos vamos a llevar mejor, porque si tú me haces una maldad a mí, como que me das un golpetazo en la mano, yo te lo devuelvo con otro golpe más fuerte, y así sucesivamente. Luego viene tu madre y viene y pelea conmigo, entonces viene mi madre y pelea con la tuya, y entonces al final va más una guerra del país completo, involucrando personas. Eso es lo que causa la venganza. Ahora, Dios le quita eso al ser humano. La venganza no la tomes tú, porque solamente va a acarrear más destrucción, sino que Él la toma y toma el juicio, y al final va a quedar satisfecha la justicia de Dios. O sea, se va a demostrar que Dios es justo y que Dios castiga la maldad. En estas lecciones hemos visto cómo el pueblo de Dios clama por venganza, por Dios tomando justicia. Ahora bien, entendiéndolo en el contexto de que los salmos siempre se dirigen a esta justicia para justificar a Dios, no está mal. Es un celo santo de su pueblo porque Dios sea justificado y por ver su justicia establecida en este mundo. Ahora bien, como cristianos nosotros tenemos el reto de poder mantenernos firmes y confiando en Dios aun cuando vengan estas dificultades. Pero recordemos el testimonio de los que han venido antes de nosotros, profetas. Vemos a Abel, que es escrito como el primer cristiano, cómo fue asesinado. Enoc caminó con Dios, fue llevado y nadie lo supo. Noé fue tildado de un fanático religioso y fue despreciado por los de su tiempo. Pero ellos, al igual que nosotros, despreciaron completamente su reputación para servir a un bien mayor y con la garantía de que verían a su Señor y que Él lo iba a justificar e iba a hacer justicia con el mundo. Así como cristianos debemos tener esta esperanza presente de que Cristo Jesús va a salvar a su pueblo, castigar el mal. No por deleitarnos en ver el mal del otro, sino por glorificar el nombre de Dios y que su justicia sea puesta en esta tierra. Que el Señor les bendiga.